¿Hay alguna pregunta antes de pasar de las marcas de espíritu, una duda, una inquietud? Solamente entonces el áspero se pronuncia, nada más. Sí, y el áspero cuando es encima de la ro no se pronuncia. Por eso. ¿Para qué sirven entonces las marcas de espíritu? Buena pregunta, Joel. Erasmo era un erudito que hoy día el mundo de teólogos en teología usamos su versión de la pronunciación del griego koiné. Al también entrar vamos a aprender diferentes clases de acentos. Eso todo tenía sentido en el siglo II, III, IV, a los romanos que estaban intentando pronunciar el griego para pronunciarlo bien y no meter la pata y decir algo, algo mal. Así que tenemos muchas cosas que eran para ayudarles a ellos y esas marcas se han mantenido en las traducciones y solamente es para ayudarnos un poco, pero algunas cosas realmente no tienen sentido porque si quisiéramos saber exactamente, perfectamente cómo se pronuncian esas palabras, me gusta cómo el autor de este texto lo ha dicho, necesitaríamos una máquina de tiempo para ir al pasado y escucharles de verdad. Acentos. Y cuando digo acento, yo sé que en español tenemos el acento oído y el acento ortográfico. Estoy hablando de acentos ortográficos aquí. El propósito original de las marcas comunes de acento que fueron añadidas en el siglo IX después de Cristo fue para indicar el tono musical de las palabras. Cuando se hablaba griego en tiempos antiguos, era muy importante dar el tono exacto de cada palabra para evitar errores embarazosos, puesto que algunas palabras se escriben más o menos del mismo modo, pero tienen muy diferentes significados según sea el tono de voz de quien hablaba. Por ejemplo, mi hijo está aprendiendo chino mandarín. Y sé que la palabra mu significa muchas cosas diferentes. Tenemos una amiga aquí que es china, que está trabajando aquí en Bolivia, es una creyente nueva, y ella nos está enseñando también cómo se pronuncia como 6 o 7 maneras diferentes mu. Y para mí suena casi igual, pero para ella significan cosas muy, muy diferentes. Y de la misma manera, el griego koiné era un idioma tonal también y musical, no solamente donde ponemos más énfasis como en el español, si es la palabra hablo o habló, y tenemos tilde para distinguir y también para ayudarnos con la pronunciación, pero también el tono musical que se usaba. Como no sabemos exactamente, están ahí las marcas, pero hemos perdido la pronunciación exacta porque no hay gente que habla este idioma como su primer idioma para enseñarnos hoy día. Sin embargo, lo bonito es que cuando están allá para que sepan, pero no tienen que memorizar reglas y cuándo y cómo. Yo sé que hasta muchos se luchan también con los acentos de español también, pero lo bonito es solamente para que entiendan. Pero a veces eso cambia el significado de una palabra y para saber, si esta palabra con acento significa esto y esta palabra sin acento significa esto. Esto nos ayuda muchas veces. No tenemos que memorizarlos ni preocuparnos del cambio de tono. Usamos la pronunciación de Erasmo como pauta. El griego koiné ya no es hablado, solo leído para escudriñar el texto. Ni los acentos eran parte del griego koiné original. Así no se sabe la pronunciación exacta, ni es a punto de esta clase saber la pronunciación, solamente para identificarlos y a veces distinguir un poco. Nada más de eso, con esto es suficiente. Los acentos distintos, entonces, hay 3 clases de acentos. Aunque no tenemos que memorizar los acentos en este nivel, si usted quiere aprender el griego a un mayor nivel, hay que por lo menos entender las 3 clases diferentes. Uno se llama el agudo y está en este ángulo, así. Por ejemplo, Ioannes. Ioannes es Juan en griego. Ioannes, mire cómo está el acento. Otro es el circunflejo, que es así. A veces parece así como un triángulo, así, o a veces es como una curva. Es lo mismo. Y Ioannus, eso significa de Juan. También significa Juan, pero el cambio de ortografía y cambio de acento cambia su significado. Eso significa Juan, eso significa de Juan, como posesivo. Y vamos a hablar de eso después. Y también la grave que tiene el otro ángulo, así. Y, perdón, yo no sé por qué. Esto es Jesús, perdón, ese es mi error aquí. Me equivoqué, perdón. Eso es Jesús, que es Jesús. Ioannus también, Ioannus que si fuera así, también sería de Juan. Pero ese es Jesús y eso es arqués, que significa antiguo, como arcaico.
esa palabra. Arqué significa antiguo también. Y mire cómo está el acento. Del significado realmente no es tan importante, nada más, perdón, estaba copiando y pegando y en mi apuro me equivoqué un poco. Pero Ioannes, que es Juan, Jesús y Arqué, pero no tenemos que realmente preocuparnos. Pueden pronunciarlo como si fuera un acento en español, como Ioannes, en vez de Ioannes, o algo así como de énfasis, como el español, como la sílaba tónica. O Jesús, o Jesús, como decimos Jesús, y también tenemos el énfasis en el mismo lugar. Y Arqué, que en vez de Arque, es Arqué. Podemos enfatizarlo así, pero realmente no es tan importante la idea de tenemos que tener la acentuación perfecta. No se preocupe mucho en esto. Ahora, eso pasando, la puntuación sí es importante para nosotros porque la puntuación que está allá por los eruditos antiguos nos ayuda a saber. Es coma, es interrogación, es punto y coma. Y lo bonito es que la coma son iguales. Entonces, si usted está leyendo una palabra y ven una coma en el griego original, es una coma para nosotros en castellano. Sin embargo, si es una interrogación, es punto y coma en el griego, que significa los signos de interrogación aquí. Y en el castellano solamente es al final de la oración interrogativa. No es como tenemos signo de interrogación al comienzo, que es boca arriba, y el otro que es normal al final. Ellos solamente lo ponen al final de la pregunta. Entonces no se sabe al comienzo si es pregunta o no hasta llegar al final de la oración. Lo bonito, punto es igual. Punto y coma es como un punto, pero un punto elevado, más alto en la frase. Entonces, los dos diferentes que realmente para nosotros tenemos que tener mucho ojo, punto y coma significa signo de interrogación y también punto elevado para nosotros significa punto y coma. Elisión. Cuando se desaparece una vocal porque será repetida o seguida por otra vocal en la siguiente palabra. Los mejores ejemplos semejantes del castellano es la contracción de las palabras de y el a del. Perdemos una e. O el o a más el a la palabra al. Se elimina la repetición de una vocal. En griego lo mismo pasa cuando una palabra termina con vocal y comienza con vocal. A veces se pierde la vocal al final de la palabra anterior, la primera palabra. En castellano tenemos algo un poco más para los que son los corchos en la literatura, en la poesía castellana. Hay, por ejemplo, los sonetos, los romances, hay que contar el número de sílabas. Y en castellano, cuando una palabra termina con vocal y la siguiente palabra comienza con vocal, se cuenta como si fuera un diptongo, como en la última sílaba de una palabra y la primera sílaba de la siguiente palabra se cuenta como una sola sílaba. Eso se llama sinalefa, si quieren hacer búsqueda de ese término, ese concepto. Es la misma idea. La idea es que esta palabra termine con un sonido y comienza con el mismo sonido, entonces vamos a hacer fusión de esas palabras. En el proceso perdemos una letra. Entonces, a veces parece como, eso parece una palabra que sé, pero pierde una letra. Es por la elisión, es que ha perdido la letra porque la siguiente palabra en la oración comienza con vocal. En el griego koine se escribe un apóstrofe, parece el símbolo de marca de espíritu para notar la vocal eliminada. Aquí es un ejemplo. La palabra, ni tiene que saber qué significa, es solo para entender. Tenemos dos palabras, alá, agé. Y la palabra alá, agé se escribe porque termina en alfa y comienza con alfa. Así que cuando está escrito normal, muchas veces vemos esto, alagué, porque alagué es como se escribe mucho junto. Puede decir, voy a aprender, pero muchas personas en sus mensajes escriben, voy a aprender, o voy a hablar es lo que escriben, pero es voy a hablar. Y muchas veces en el español hablado es casi perdemos esa palabra porque es como una fusión de palabras. Y eso muchas veces es lo que pasa. Y es lo que está pasando aquí. Solamente para entender, esto significa que hemos perdido una vocal. Entonces tenemos esta A que es ahora representada por esta marca.
Sin embargo, cuando hay algunas consonantes antes de la vocal eliminada, cambian. Por ejemplo, meta, gemón. Eso es marca de espíritu, gemón. Meta, gemón. Se cambia la tau, la T, se cambia a la Z. Y también ponemos la marca de apóstrofe aquí donde debe estar la alfa. Entonces, a veces hay algunos consonantes como la tau que también cambian. Entonces, tal vez estás leyendo y dices, ¿med? ¿Qué es med? ¿Qué es med? No sé qué es esto. No, es meta. Pero se ha cambiado y tenemos que reconocer, hay vocal aquí, eso era tau, y la TH y la T son muy semejantes como la tau y la Z. Entonces se reemplaza la A por una apóstrofe y la tau se cambia por la Z. Los consonantes que cambian de esa manera son, y aquí estamos, perdón, ya estoy mostrándoles. Son así, la capa se cambia por la J, la pi se cambia por la fi, hay una conexión, se escucha, la tau se cambia por la Z. Y la K y la J, la pi y la fi, que se translitera PH, y la pi como P, y la tau que se translitera como T, y la Z que se translitera TH, es muy semejante. Y esos son más aspiradas, G, Fi y Z, es más aspiradas. Es la idea, estás respirando, es lo que está pasando en la gramática, los que realmente les gusta meterse mucho en eso. Esos son los únicos. Entonces, a veces se cambia la palabra un poco, pero hay que reconocer su raíz. ¿Alguna pregunta de Elisión? Primeramente es con ese primer ejemplo de Alá. Ya, pierde esta alfa, pero ¿y qué pasa con el acento? Ya cómo sabe que lleva un acento. Se pierde completamente la letra y sus marcas también. Y otra pregunta es que con cualquier vocal, si una palabra termina con vocal, otro empieza con vocal, sí o sí pierde ese último vocal. Normalmente es cuando termina y comienza con la misma vocal, pero hay veces cuando se pierde esa vocal, pero la siguiente comienza con vocal que es vocal diferente, tal vez eta o tal vez... es otro ejemplo. Sí, y ese es exactamente. Por ejemplo, ahí tenemos alfa y eta. Y a veces pasa, pero no siempre.